Buenas, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Santiago, Mónica? Amanda, Carmen, Bien, ¿todo bien? Todo bien, bienvenida. Había quedado pendiente este tema de las adopciones, Mónica, en una charla anterior que tuvimos, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta sería ¿qué inquietud tienen al respecto? Bueno, en realidad el tema, sabemos que cuando éramos más chicos se hablaba de los chicos adoptados en murmullo, ¿no? Se hablaba en la familia, llegaba por ejemplo al barrio alguna familia con un chico adoptado y todos decían, es adoptado, como diciendo, pobrecito. Algo que hoy por hoy se ha modificado mucho, la adopción ha pasado a ser una opción de muchísimas parejas, algunas heterosexuales, otras no, pero que bueno, le dan la posibilidad a ese chico de tener una familia y a esa familia de tener su hijo, algo que no ha podido por causas naturales, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo abordar el tema de hablar con el chico, si se lo adopta de chico, si se lo adopta de grande. Y hay otros temas que, bueno, después a medida que vayamos adentrándonos en la charla lo vamos a plantear. Pero un poco es eso, ¿no? Porque hace muchos años se tomaba la adopción como algo que no había que hablarlo muy fuerte y ahora es algo que se ha naturalizado, ¿verdad? Sí, totalmente, Carmen. En realidad, anteriormente del niño que era adoptado no se hablaba, salvo los que eran grandes, ¿sí?, que sabían que eran adoptados. Lo cual hoy lo que incluye no solo es esto el derecho a una familia, sino el derecho a una identidad. Claro. ¿Sí? Porque está perfecto poder explicarle a los chicos que nacieron dentro de otro seno familiar, el nombre de la madre, el nombre de los padres, y bien después con el tiempo, digamos, a veces adoptan también los apellidos de los padres adoptantes, pero bueno, sí hay toda una cuestión identificatoria hoy en día, gracias a explicarle a los chicos esto. Y sí, en relación a lo que pasaba anteriormente, sí había todo un código de silencio alrededor de eso no se hablaba, y hoy realmente se trabaja, o sea, los profesionales que están trabajando en el área de adopción hablan de esto, ¿no? De hablar, de hecho, justamente que son adoptados, ¿sí? El poder explicarles esto, porque es el derecho a la identidad, como estábamos diciendo. Obviamente que cuando son muy chiquitos se le va explicando, como le dicen, tenés una mamá del corazón, un papá del corazón, Sí. que hay muchos chicos que suceden, por ejemplo, mamás que tuvieron niños y el papá, digamos, nunca estuvo presente, el padre biológico, y esa mamá se junta después con una pareja, y esa pareja oficia como padre adoptivo, en realidad, en muchos de los casos. ¿Sí? Exactamente. Ahora, también se conocen muchos casos de personas grandes que se han enterado de grandes que eran adoptados y que tienen, e incluso se han agrupado, porque no son pocos, y tienen la necesidad de conocer a sus padres biológicos. Eso Sí. es algo que cualquier persona lo siente, ¿verdad? Sí, tal cual. Lo que pasa es que la gente grande justamente viene de esa generación donde no se hablaba de ese tema. Lo que pasa que también era detrás de eso también estaba el tema tabú de la pareja, particularmente que cargaba la mujer. La mujer era, digamos, debía ser madre anteriormente, ¿no? Dentro del marco familiar que uno manejaba, ¿no? Como le decían, bueno, el marco del patriarcado era el hombre trabajaba, la mujer debía ser madre y criar a sus hijos. Entonces, bueno, muchas mujeres que no podían tener hijos, o sea, también era un tema tabú hablar de que esa mujer no podía tener hijos, era terrible. Como les dije, hoy en día tenemos reproducción asistida, pero anteriormente no, y la forma a veces de salvar esa situación era que a veces aparecieran con un niño, un bebé, y bueno, y se silenciaba ese problema, digamos, ¿no? Que después termina haciendo efectos. De hecho, justamente como planteabas vos, Carmen, los adultos que vienen, les empieza a hacer ruido cosas de su historia, y ahí es donde empiezan a investigar, y a veces tenemos la suerte que algún pariente, alguna tía o algún vecino les da información que les va aclarando la situación.
Algo ¿no? que pasó mucho con la última dictadura militar, gente que se apropiaba de estos bebés, Exacto. los criaba como propios y algo les hacía ruido de que no eran sus padres biológicos. Exacto. Mónica, Pero otra cosa, sí. otra cosa que quería agregar que también sucedía era que, a ver, quizás una mamá que tenía mayor cantidad de niños, si su hermano, su cuñada, por ejemplo, no podía tener familia, cedía a uno de los hijos, ¿no? Para ser criado por esa persona. Sí. Una forma de alivianar la carga familiar, pero también como una forma de darle la posibilidad al otro de ser madre, de armar una familia, ¿no? Esos eran, digamos, serían como adopciones encubiertas. Claro. Mónica, ¿qué pasa hoy? Porque a partir de decirle la verdad a los chicos, también pasa que los niños a determinada edad quieren conocer a sus padres biológicos, Claro. ¿no? ¿Qué pasa allí con el entramado familiar? Es uno de los miedos que muchas veces tienen los padres que adoptan niños, es decir, como una suerte de abandono en algún momento en el que el chico tenga ganas de ir a conocer a sus padres biológicos. Entiendo que esto no ocurre porque hay una relación de afecto, por supuesto, pero ¿cómo juega eso en el entramado familiar, en la psicología, ¿no? Tanto de los padres como del niño? Y eso, a ver, sucede, pero no tanto, porque hay muchas personas que saben que son adoptadas Sí. y realmente por el cariño con que es alojado y el amor con que es alojado directamente no se lo cuestionan, digamos. Claro, claro. Muchas veces sí hacen trabajos terapéuticos, ¿no? Como para trabajar esa sensación que queda de abandono en el fondo, Sí. Pero bueno, también a veces se explica que no siempre es abandono, a veces son padres que no han podido y que le querían dar un mejor pasar a sus hijos, ¿no? Sí, es un miedo bastante recurrente en los padres de adolescentes. El adolescente es el que empieza a querer a rearmar su identidad. Claro, Sí. claro. Lo que pasa que, bueno, las adopciones a veces se le pueden dar herramientas, digamos, respecto a quiénes eran sus padres. Hay en algunos casos donde los van a conocer y a veces lo que sucede en la mayor de las veces es que se decepcionan, ¿no? Claro. Porque no. Y después en muchos casos en realidad es como el revuelo adolescente que cuando vos le decís, toma, te doy todas las herramientas, andá y buscalo, se quedan en el molde. Claro. Es como, Sí, ya está. como la rebelión adolescente, O ¿no? buscan la confirmación de que si quieren pueden ir a hacerlo, digamos. Exacto. Exacto. Y cuando tienen ese espacio de comprensión de sus padres adoptivos, en realidad solamente cae la idea. Claro. ¿sí? Conozco un caso que me parece que vale la pena analizarlo, de una mamá que estaba embarazada, de alguien que se desligó de ese embarazo, conoce a otra persona, forman pareja y cuando nace ese bebé, este hombre lo adopta como propio, pero sin hacer ningún tipo de trámite. Ujú. Ese chico hasta el día de hoy tiene 18 años y no sabe la verdad. Cree que su padre es con quien vivió, con quien se crió. Sí. No sabe que no es hijo natural de él. Bueno, esos son graves problemas, no solo por una cuestión de identidad que hace ruido a nivel psíquico, eso, como lo que decía, ¿no? En determinado momento hay cosas que no me cierran, cosas que no entiendo, no me veo parecido, sino que también es un error porque aunque no pueda rastrear a su padre, sí es verdad que hay una carga genética que le va a jugar en la biología. Claro. Entonces, cuando vaya a un médico y diga, qué sé yo, tenés herencia de esto, y uno va reconfiado, ¿no? Conociendo a sus padres, no, de esto no tengo herencia, y de repente a veces aparecen enfermedades que son hereditarias de su padre biológico. Tal cual. Entonces, por eso también es importante el derecho a la información. Y además ¿no? Porque, que creo que es delito también, ¿no? sí, hoy en día sí, Claro. porque es esto lo que estábamos, ¿no? Como el impedir tu identidad, Claro, armar tu identidad. Mónica, bueno, ¿qué le quedó algo, Carmen?
No, creo que ha quedado claro que lo mejor que se puede hacer en todos los casos con los Sí. hijos naturales y no naturales es hablar, Sí. porque es la única manera que tenemos de entendernos. Y tal vez si no tenemos la herramienta necesaria, si no sabemos cómo hacerlo, buscar ayuda, porque es el mejor camino para evitar tal vez situaciones que no queremos, situaciones no deseadas de alejamientos, de enojos, de reclamos, ¿verdad, Mónica? Sí, tal cual, por eso, bueno, digamos, en el registro, digamos, de las personas adoptivas siempre trabajan con un equipo y hay un psicólogo, pero sí, Sí. cuando yo me doy cuenta de estas cosas, está bueno trabajarlas, como decís, primero la base es poder hablarlo en familia, y aquel que no se anima, que no sabe cómo, que bueno, que sí, que busque recursos, que busque un espacio terapéutico como para poder resolverlo, ¿no? Y como dijiste, para que no se presenten problemas más tarde. Mónica, te tiro un disparador para la semana que viene. Si querés vos también Bueno. podés tirar así como un adelanto. Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero ya que decía Carmen la verdad y los hijos, es un buen tema, ¿no? ¿Cuándo decirle la verdad sobre determinadas cuestiones? ¿Hasta dónde es oportuno hablarle de los temas cuando son muy chicos? Supongo que cada edad tendrá, así como le construimos a veces personajes, no lo quiero nombrar por si nos está escuchando algún niño, les construimos personajes festivos y luego en algún momento eso se pone sobre la mesa. Bueno, ¿cuándo le empezamos a decir la verdad sobre otros temas, no? Por ejemplo, a niñas y niños sobre la sexualidad, etcétera. Claro, y sobre todo también cuando es necesario callar algunos temas, no esconderlos, pero sí callarlos, ¿no? Para no influir. Sí, es respetar las etapas evolutivas del niño, Claro, pero es un tema muy interesante, porque hay muchas cosas que los adultos callamos y la erramos. Claro, claro, es más prurito nuestro que... Después nos ponen en evidencia. Sí, claro. Es verdad, pero por ejemplo el hecho de hablar mal o de algo que por ejemplo los padres se separan, ¿no? Por una razón X. Sí. Y uno a lo mejor fue el que tuvo la responsabilidad mayor. Y el padre va a decir, porque tu madre, o porque tu padre, o porque... Sí, claro. Eso en realidad más que decir la verdad es implantar ideas en el otro, ¿no? Claro, es meterlos en una batalla que no es la de ellos. Exacto. El tema no es juzgar, acá estamos hablando de la verdad.